El pavo ya estaba en la mesa. La casa olía a canela y vino tinto, el ambiente navideño que mi esposa, Elena, se había esforzado tanto en crear. Todos mis hermanos, sus esposas, mis sobrinos, y ella, mi hija, Sofía. Tenía 25 años, un máster en el extranjero, y una actitud que cortaba el aire como un cuchillo. Yo estaba sirviendo el primer trozo de pavo, tratando de disimular el temblor en mis manos, cuando soltó la bomba. No fue un grito, fue peor. Fue esa voz monótona, condescendiente, que ella usaba solo conmigo, justo después de que mi hermano mayor hiciera un brindis cursi sobre el verdadero significado de la familia. Papá, ¿de verdad no podrías haberte puesto una corbata que no fuera esa? Parece sacada del armario de los 90. Es Navidad, intenta tener un poco de clase, dijo, sin dejar de picotear una aceituna, como si yo fuera un mueble viejo que no combinaba con el nuevo sofá. Se hizo el silencio. No ese silencio cómodo de cuando alguien tose, sino el que congela la sangre. Sentí como el calor subía por mi cuello. Mi esposa le lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Sabía que intervenir solo empeoraría las cosas. Todos fingieron interés en sus platos, pero sus oídos estaban clavados en mí. Era la humillación pública que Sofía me había servido de postre durante el último año. Estaba harta de mi vida, de mi trabajo en una imprenta, de la casa que pagué con sudor, de todo lo que según ella no estaba a la altura de su potencial. Me quedé mirando la corbata, una que me había regalado mi padre antes de morir. No era elegante, pero era mía. Lo que me dolió no fue la corbata, sino el espectáculo, la falta de respeto absoluta, en el único momento del año en que se suponía que debíamos dejar de lado esas tonterías. Me aclaré la garganta, sintiendo los ojos de toda mi familia, y en ese instante, en medio de la vergüenza y el silencio sepulcral, una idea oscura y poderosa se instaló en mi mente. La había estado rumiando durante meses, alimentándola con cada comentario venenoso de Sofía, y ahora, en ese comedor perfectamente decorado, sabía que había llegado el momento. Sonreí, un movimiento casi imperceptible que nadie entendió. Tienes razón, Sofía, respondí, mi voz ahora extrañamente tranquila. No siempre he sabido mantener la clase. Pero estoy aprendiendo. De hecho, tengo un regalo navideño que dar, algo mucho más importante que cualquier corbata. Un regalo que, estoy seguro, va a cambiar la vida de alguien aquí. Dejé el cuchillo de servir, lo que pareció la acción más ruidosa del mundo, y saqué un sobre grueso y amarillento del bolsillo interior de mi saco. Mis ojos se posaron en Sofía, que ahora me miraba con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Ella creía que era una tarjeta de crédito, un cheque gordo para su próximo capricho. Estaba muy equivocada. El contenido de ese sobre no era dinero. Era la prueba de que mi vida no era la única que había estado viviendo una mentira. El sobre en mi mano pesaba 100 toneladas. Antes de que pudiera reaccionar, mi sobrina más pequeña, que tiene 7 años, rompió el tenso silencio. ¿Es dinero, abuelo?, preguntó, con la inocencia que solo un niño puede tener. No, cielo. Es algo mucho mejor que el dinero. Es la verdad, dije, sintiendo la mirada de Elena, mi esposa, sobre mí. Ella me conocía. Sabía que esta calma era la antesala de una tormenta, pero no podía imaginar la magnitud. Para entender el peso de ese sobre, tengo que retroceder unos 7 meses. 7 meses antes de la humillación de la corbata, mi vida era la definición de lo predecible. 30 años casado con Elena, 30 años dirigiendo la misma imprenta familiar que heredé de mi padre, y una hija, Sofía, que era el centro de nuestro universo. Un universo que ella había decidido que era demasiado pequeño para ella. El deterioro con Sofía no fue repentino. Empezó sutilmente después de que regresó de estudiar en Madrid. Dejó de vernos como sus padres y empezó a vernos como obstáculos. Obstáculos para su ascenso social, para sus sueños de vivir en un ático de lujo, para sus amistades que parecían sacadas de un catálogo de moda. Elena siempre me decía que era la edad, la presión de su generación. Pero yo sabía que iba más allá. Eran los ojos con los que me miraba. Desprecio puro. El trabajo se convirtió en mi refugio. Pasaba cada vez más horas en la imprenta, no porque hubiera más trabajo, sino porque allí, entre el olor a tinta y el zumbido de las máquinas, era solo el jefe, no el padre anticuado y sin clase. Fue en la imprenta donde todo comenzó, hace 4 meses. Yo estaba revisando las cuentas cuando un extracto bancario de Elena se deslizó de una carpeta que no debería haber estado allí. Ella manejaba todas nuestras cuentas conjuntas, y yo, confiado, nunca había prestado demasiada atención.
lo que vi fue una transferencia que me hizo detener la respiración. Un pago de $4, $500, a una cuenta con un nombre genérico. Inversiones R y GSA. El concepto: consultoría de imagen. Cerré el extracto de golpe. Consultoría de imagen. Elena. Mi esposa, que llevaba los mismos jeans cómodos y el mismo jersey de cachemira todos los días, pagando una fortuna por consultoría de imagen. Mi primer pensamiento fue que era una estafa, que la habían engañado. Esa noche, cuando la confronté, ella se puso a la defensa de una manera que nunca había visto. No te importa, Francisco, es mi dinero y mi proyecto. Es algo privado, algo en lo que estoy trabajando, espetó, guardando el extracto con una rapidez sospechosa. ¿Tu dinero? Elena, hemos compartido todo durante 30 años. Y $4, $500 por algo llamado inversiones R y G. ¿Qué clase de inversión es esa? Una inversión en nosotros, tonto, dijo, ablandando su voz y usando ese tono cariñoso que siempre me desarmaba. Es un regalo sorpresa que estoy planeando. Algo grande para cuando te jubiles. No quiero arruinarlo. Confía en mí, y yo confié. Como un idiota. Durante un mes, me obligué a creer en la inversión sorpresa. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Elena empezó a tener llamadas que cortaba en cuanto yo entraba en la habitación. Empezó a salir a clases de yoga de 2 horas que terminaban con ella regresando con un brillo extraño en los ojos. Y, lo más significativo, noté un cambio en su relación con Sofía. De ser las aliadas de siempre, en la crítica a mis supuestas fallas, ahora cuchicheaban en voz baja, compartiendo secretos que Sofía guardaba celosamente, incluso de mí. Sofía había notado mi malestar, y en lugar de suavizar sus comentarios, los intensificó. Me veía débil, vulnerable. Y lo era. Fue esa alianza de cuchicheos y el desprecio creciente en los ojos de mi hija lo que me obligó a actuar. Ya no se trataba de una transferencia extraña. Se trataba de 2 personas que amaba construyendo una vida de secretos a mis espaldas. No podía soportar la idea de ser el último en enterarme de algo que podía destruirme. Tenía que saber qué era Inversiones R y GSA, y qué relación tenía con la nueva brillante y misteriosa vida de mi esposa e hija. La cena de Navidad se había detenido por completo. Todos me miraban, esperando. Yo levanté el sobre. No lo iba a abrir ahí, no todavía. Iba a saborear la anticipación, la misma que me había roído el alma durante meses. Pero antes de eso, quería que Sofía supiera que su burla había sido el último clavo en el ataúd de mi paciencia. El rostro de Sofía se transformó. La condescendencia se esfumó, reemplazada por una alarma genuina. Ella me conocía lo suficiente para saber que cuando hablaba con esa calma distante, las cosas estaban muy mal. Papá, ¿qué estás haciendo? Estamos en Navidad. Deja tu drama, intentó decir, pero su voz sonó tensa, casi un susurro. No es drama, Sofía. Es un regalo de la verdad, respondí, metiendo el sobre de nuevo en mi saco. Y ya que has insistido tanto en que yo tenga clase, he decidido que este regalo debe entregarse con la formalidad que merece. Después del postre. No te preocupes, no te quitaré mucho tiempo de tu valiosa existencia. Mi esposa, Elena, finalmente rompió su silencio. Se levantó de golpe, la silla raspando el piso de madera. Francisco, ven un momento a la cocina. Tenemos que hablar, ordenó, usando el tono de voz de emergencia que solo sacaba para evitar desastres. No hay nada que hablar, Elena. Todo lo que necesito decir está aquí, dije, señalando el sobre. Me senté y comí. Comí lento, con un apetito que no sentía, solo para demostrar que yo tenía el control de la situación. La comida transcurrió en una mezcla de cotilleos forzados de mis hermanos, y la tensión palpable que emanaba de Elena y Sofía. Ellas intercambiaban miradas rápidas, llenas de pánico. La Casa de la Verdad había sido un proceso lento y meticuloso, más propio de una película de espías que de la vida de un impresor de mediana edad. Después de la vaga excusa de Elena sobre el regalo sorpresa, su comportamiento se volvió aún más errático. Las llamadas eran cada vez más frecuentes, a veces susurradas en el baño. Los viajes al gimnasio, o a clases de cerámica, se volvieron la norma. Lo primero que hice fue investigar. Inversiones R y GSA. Usé la computadora de la imprenta, ya que Elena era la única que manejaba la de casa. Era difícil de rastrear. Parecía una empresa fachada, legalmente constituida pero sin rastro de operaciones reales.
Solo un apartado postal y una página web escueta que mencionaba vagamente servicios de gestión patrimonial. El verdadero avance llegó con el rastreador GPS. Sí, lo sé, suena terrible. Pero la humillación constante de Sofía, y la sensación de que mi esposa estaba construyendo una vida paralela, me habían hecho un hombre desesperado. Compré un rastreador discreto, y lo coloqué bajo el parachoques de su coche, ese coche que yo había comprado para ella. Al principio, solo confirmó sus excusas. Gimnasio, supermercado, casa de su amiga Clara. Pero hace 3 semanas, una tarde de miércoles, mientras yo estaba trabajando tarde en la imprenta, el rastreador la ubicó en una dirección que no reconocí. Era una zona residencial de clase media alta, al otro lado de la ciudad, en un vecindario de casas adosadas modernas. No dudé. Me inventé una excusa de entrega urgente, y conduje hasta allí. El corazón me golpeaba en las costillas. Cuando llegué, me estacioné a media cuadra y esperé. A los 20 minutos, Elena salió de una de las casas. Pero no estaba sola. Estaba riendo, agarrada del brazo de un hombre, que era, por decirlo suavemente, el polo opuesto a mí. Era alto, bien vestido, con ese aire de ejecutivo que no conoce el trabajo manual. Él le besó la mejilla de una manera demasiado íntima para ser un colega o un simple consultor. Sentí un frío aterrador que no tenía nada que ver con el clima. La escena se quemó en mi memoria. Ella se subió a su coche y él regresó a la casa. Lo anoté todo, la hora, la dirección, la matrícula del coche del hombre. Esa noche no pude dormir. Lo que vi no era una inversión sorpresa, era la semilla de una vida secreta. Pero faltaba una pieza crucial: el sobre. El sobre amarillo. El sobre lo encontré la semana pasada, escondido en la caja fuerte de Sofía, no en la nuestra. Esto lo confirmó todo. Sofía estaba ayudando a su madre a ocultar la verdad. Abrí esa caja fuerte como pude. Dentro, además de joyas caras que no le había visto antes a mi hija, estaba el sobre. No eran pruebas de infidelidad, sino algo mucho más frío y calculador: documentos de divorcio listos para ser presentados. Pero no un divorcio cualquiera. Eran documentos que estipulaban un reparto desigual de bienes, a su favor, alegando abandono emocional, y pidiendo la propiedad total de la casa, y una gran parte de la imprenta, citando la consultoría de Inversiones R&G, que ahora entendí que era un bufete de abogados, como prueba de su planificación financiera necesaria, ante mi supuesta irresponsabilidad. Me di cuenta, no solo me estaban engañando, sino que planeaban desplumarme, dejándome sin nada, y Sofía, mi hija, era su cómplice. Ahora, en la mesa navideña, con el pudín de ciruelas listo para servirse, yo sonreí y saqué el sobre de mi saco. Bueno, familia, anuncié, levantándome con el sobre en alto, atrayendo todas las miradas. Parece que el postre ha llegado, y yo tengo un regalo muy especial. Elena se puso blanca como el mantel. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Sofía intentó detenerme con la mano, pero ya era demasiado tarde. El secreto de ellas estaba a punto de convertirse en el espectáculo de toda la familia. El temblor de la mano de Sofía no alcanzó a detener mi movimiento. Yo tenía el sobre apretado, el papel amarillento arrugándose bajo mis dedos. Supe en ese instante que esta era la primera vez en años que ella sentía miedo de mí. Ya no era el padre complaciente al que podía pisotear. «Papá, por favor, detente», imploró Sofía, su voz ahora rota, el tono de superioridad completamente desaparecido. «Ya es tarde para detenerse, cariño», dije, sintiendo una frialdad que me sorprendió. Había dolor, sí, pero sobre todo, una necesidad imperiosa de justicia. «Ya has tenido tu momento para brillar criticando mi corbata. Ahora es mi turno». Dejé el sobre la mesa, justo al lado del centro de flores. El resto de la familia, mis hermanos y sus esposas, parecían estatuas, con los ojos y la boca ligeramente abiertos. Elena finalmente encontró su voz, pero era un lamento. «Francisco, por favor, no, es un error. Lo explicaremos después». «No hay nada que explicar, Elena. Los documentos hablan por sí mismos», dije, y deslicé el sobre. Abrí la solapa, no con un desgarro dramático, sino con una pausa calculada, como el presentador de un programa de noticias. Saqué el primer documento, y lo puse frente a la mesa, para que todos pudieran verlo, aunque estaba dirigido a mis hermanos, no a ellas. «Familia», comencé, mi voz firme, controlada, perfecta para el canal de YouTube. «Quiero agradecerles por venir a celebrar. Y a ti, Sofía, por recordarme que, a veces,
La clase no es solo sobre lo que llevamos puesto, sino sobre cómo nos comportamos cuando nadie está mirando. Hice una pausa. Miré directamente a los ojos suplicantes de Elena. Hace unos meses, descubrí que mi esposa Elena y mi hija, Sofía, estaban planeando una inversión secreta. Yo confié. Pensé que era un regalo, una sorpresa para mi jubilación. Pero no lo era. Levanté el documento. Este es el plan de demanda de divorcio que Elena y Sofía estaban preparando. Piden la totalidad de la casa, una pensión desorbitada y más del 60% de la imprenta, mi legado. Alegan que he sido un marido emocionalmente ausente y un incompetente financiero. Citan el dinero pagado a Inversiones R&G como sus gastos de asesoría legal y planificación para el despojo. El murmullo estalló. Mi hermana Gloria se cubrió la boca con las manos y mi cuñado se levantó a medias de su silla. «Es mentira», gritó Elena, con lágrimas falsas comenzando a rodar por sus mejillas. ¿Mentira? ¿Y qué pasa con la visita a la casa de la calle Laurel, 45, el miércoles pasado, a las 7:30 de la mañana de la noche? ¿También es mentira el hombre alto y ejecutivo, que te besó en la mejilla de una manera que un consultor no debería besar? Lancé, viendo cómo su rostro se desmoronaba. Eso no estaba en los documentos. Era la bala que había guardado. La infidelidad, el hombre, el verdadero motor de su prisa por dejarme sin nada. Sofía intentó defender a su madre, pero lo que dijo fue peor. Él te ofrece una vida mejor, papá. Una vida que tú nunca pudiste darle. No tienes derecho a juzgarla. Ese comentario fue la estocada final, el argumento que justificaba la traición. Yo no era suficiente. ¿No tengo derecho? Mi voz subió un tono, y ahora sí, había rabia, rabia fría. Sofía, te pagué la matrícula de tu máster. Pagué el piso de Madrid. Pagué el coche en el que tu madre te llevaba a esconderte con su nuevo amigo. Todo eso lo pagué con el sudor de esa imprenta que ahora quieres quitarme. Y tú me dices que no tengo derecho a juzgar. Me levanté por completo. Miré a mi familia, que ahora observaba la escena como si fuera una película de terror. La verdad es esta. Ustedes dos, las dos mujeres que más amaba, no solo estaban viviendo una doble vida a mis espaldas, sino que estaban coordinando un plan para dejarme en la calle. Y todo porque, Sofía, crees que una corbata de los 90 es una vergüenza. Me incliné sobre la mesa, mirando directamente a mi hija. Ella estaba llorando, pero no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Dijiste que intentara tener clase. Dijiste que parecía sacado del armario de los 90. ¿Sabes qué, Sofía? Yo no tengo clase, pero tengo algo mejor. Tengo previsión. En ese momento, saqué el segundo documento del sobre, uno que no era una demanda, sino un testamento. Un documento que yo había modificado una semana después de encontrar el rastreador y la dirección del amante. Este sí que era el verdadero regalo navideño. Y no se lo esperaba ni en sus peores pesadillas. El ambiente en el comedor se había vuelto irrespirable. Elena no lloraba, hiperventilaba, con el rostro descompuesto, mirando el sobre como si fuera una serpiente. Sofía, por su parte, había dejado de rogar. Estaba pálida y furiosa, como una tigresa acorralada. ¿Qué es eso? ¿Otra estupidez legal?, espetó Sofía, tratando de recuperar algo de su antiguo aire. No es una estupidez, Sofía. Es el resultado de tu propia elección. Me dijiste que intentara tener clase, ¿recuerdas? Pues bien, un hombre de negocios con clase, sobre todo si es un impresor anticuado y de los 90, siempre tiene un plan B, dije, levantando la carpeta azul que contenía el Nuevo Testamento. El documento era sencillo, solo 2 páginas, pero sus implicaciones eran catastróficas para ellas. La semana pasada, después de que encontré esto, señalé la demanda de divorcio, fui al notario. No para llorar, sino para actuar. Tú y tu madre estaban planeando dejarme sin la imprenta y sin la casa. Querían quitarme mi sustento y mi legado. Les di tiempo para que asimilaran la magnitud de la traición que yo había descubierto y la venganza que había orquestado. Por supuesto, entiendo. Si vas a divorciarte de mí y dejarme en la calle, el plan de jubilación que teníamos juntos queda automáticamente invalidado. No soy un estúpido, Sofía. Sé proteger lo que es mío. Di vuelta a la hoja para que el título fuera visible para la familia reunida. Testamento y última voluntad, revisión fechada. Este documento, firmado, notariado y legal, revoca cualquier disposición anterior. Y lo más importante, establece una condición de herencia muy clara. Mis hermanos y cuñados se acercaron, curiosos y horrorizados al mismo tiempo.
Mi hermana Gloria me miró con compasión, pero también con una fascinación terrible. Ella sabía que estábamos presenciando el colapso de una vida. La imprenta, el negocio que tanto desprecia Sofía, ya no va a ir a ti. Ni a tu madre, anuncié, y sentí una punzada de tristeza, porque, a pesar de todo, esta era la única hija que yo había conocido. Elena dio un paso adelante, con la voz ahogada. No puedes hacer eso, es tu hija, es la única persona que me humilla en público, y que coordina mi ruina con un abogado a mis espaldas. No, Elena, ya no. Les leí la parte crucial, la frase que había estado esperando decir desde que me había sentado en esa mesa. En vista de las circunstancias actuales, y con plena capacidad mental, mi parte de la sociedad en la imprenta Gráficas del Valle S.A., así como la propiedad de la casa familiar, serán legadas a mi muerte, no a mi cónyuge, ni a mi descendencia directa, sino a mi sobrino, Ricardo, en agradecimiento por su constante apoyo y lealtad durante los últimos años. Ricardo, el hijo de mi hermano pequeño, era un chico de 22 años que trabajaba en la imprenta conmigo, y que era mi mano derecha. Era leal, trabajador y, lo más importante, me trataba con respeto. Se quedó totalmente mudo, mirando entre mí, mi esposa, y Sofía. El rostro de Sofía pasó del pánico a una furia incontenible. «¡Estás loco! ¡No puedes hacerme esto! ¡Es mi herencia!», gritó. «No es tu herencia, Sofía. Es mi trabajo. Y lo tienes tan poco o nulo como yo tengo clase. Este documento asegura que si procedes con el divorcio y con la demanda, te irás de esta relación con la pensión mínima legal, sin la casa, sin la imprenta, y con la vergüenza de que toda la familia sepa que, en lugar de una hija, crié a una usurpadora». La confrontación había terminado. No hubo gritos, solo una verdad demoledora, servida fría. El clímax no fue una pelea, fue la revelación de un jaque mate legal y moral. Elena cayó en una de las sillas, con la cabeza entre las manos, comprendiendo que su plan no solo había fallado, sino que la había dejado sin protección. Sofía estaba de pie, temblando, sin una sola corbata de diseñador que pudiera cubrir el ridículo de haber perdido la fortuna de su padre por un comentario cruel. El silencio después de la lectura del testamento fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. No había arrepentimiento en mi corazón, solo una liberación profunda. La humillación pública que Sofía me había infligido se había convertido en su propia ejecución financiera frente a toda la familia. Sofía intentó contraatacar, apelando a lo emocional. «¿Y qué pasa con el amor, papá? ¿Con los años? ¿Vas a sacrificar todo por esto?» «El amor, Sofía, murió cuando tu desprecio se hizo más fuerte que el respeto. Y los años los sacrificarías tú por un hombre que ni siquiera sabe atarse su propia corbata». «Ya hiciste tu elección, yo solo recogí las consecuencias», respondí, mi voz ya no firme, sino cansada. La adrenalina se había ido. Esa noche, Elena y Sofía abandonaron la cena antes de que terminara, sin despedirse, sin mirar a nadie. Dejaron atrás el comedor perfectamente decorado, y la vergüenza flotando en el aire. Mis hermanos se quedaron, no para juzgarme, sino para apoyarme. Mi sobrino Ricardo, con los ojos llenos de lágrimas y gratitud, se acercó y me abrazó. «Gracias, tío», susurró. «Trabájalo, chico, es el legado familiar», le dije. Pero el verdadero giro de la historia, la parte que me dejó pensando en las ironías de la vida, no fue la venganza ni el testamento. Fue lo que sucedió una semana después de Navidad. Los abogados de Elena se comunicaron conmigo para negociar. Querían un acuerdo. Ella había retirado la demanda de divorcio y quería salvar el matrimonio. Yo ya había tomado la decisión de seguir adelante con la separación, pero quería hacer una última cosa. Cuando me senté con Elena y los abogados, ella no paraba de llorar, hablando de que yo era el amor de su vida y que la había obligado a actuar la presión de Sofía. Y en ese momento, me di cuenta de la trágica verdad. Elena no estaba enamorada del otro hombre. Él era solo una ruta de escape. Ella me miró con ojos rojos y me dijo, entre sollozos: «Sofía tenía razón, Francisco, no tienes clase. Y tu corbata era horrible. Pero lo peor es que siempre te conformaste con tan poco». Ahí estaba. Ella no me traicionó por amor, sino por ambición y resentimiento. Ella quería una vida que yo no podía darle, y Sofía era su eco, su cómplice de clase alta. El giro final fue este. No solo perdieron la casa y la imprenta, que le vendí legalmente a Ricardo, terminando de blindar la situación, sino que Sofía se quedó completamente sola.
El amante de Elena, un consultor de gestión de riesgos que se asustó ante la palabra divorcio y la humillación familiar, desapareció. Y, en un acto final de justicia poética, mi hija, la que me había humillado por mi falta de clase, en Navidad, terminó viviendo con su tía, en la casa modesta de mi hermana, dependiendo de un pequeño préstamo que le ofrecí para terminar de pagar su caro máster. Yo, el impresor sin clase de los 90, me quedé con mi dignidad, mi paz, y la certeza de que a veces, el regalo más importante que podemos dar es la verdad, incluso si viene envuelta en documentos legales. La humillación se paga cara. Y sí, al final, me compré una corbata nueva. Pero solo para mí. ¿Debería haberme sentido culpable por haber usado la Navidad, la época de la paz y el perdón, para ejecutar una venganza tan fría? No lo sé. Lo único que sé es que la mesa navideña nunca había estado tan vacía, ni mi corazón, tan ligero.